¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a ver esta obra que es la primera que pintó Salvador Dalí. La primera obra surrealista que él pintó. Tenía cuadros anteriores. Y fijaros, vemos la obra en blanco y negro, la tenemos aquí, porque esta obra fue curioso, pero se expuso en una galería, se vendió y nunca más hemos vuelto a saber de ella. Es decir, es posible que esté en un almacén y que el que la tenga ni siquiera es consciente de ello, o bien que la obra fue destruida también de forma inconsciente y nada, no sabemos dónde está. Entonces se tomó una fotografía en esa época cuando se expuso la obra y es la única que conservamos, ¿no? Que sería esta que tenemos aquí, aunque ahora vamos a ver o veréis que tenemos una foto en color también, o un dibujo en concreto en color de esta obra. Así que bueno, vamos a empezar a ir viendo algunas cosas que yo creo que son interesantes del cuadro, y intentamos analizarlas, ¿vale? Analizar cada una de ellas. Este es un dibujo preparatorio, como os digo, en color. Aquí lo veis que hizo Dalí en el año 1927, que es cuando se pinta la obra, ¿no? Se llama La miel es más dulce que la sangre. El dibujo preparatorio era una cosa normal que hacían diferentes artistas o muchos artistas antes de llevar a cabo la obra, por poner un ejemplo. Picasso, antes de pintar el Guernica, pues realizó más de 1000 dibujos, ¿no? Con diferentes posiciones para el caballo, el toro o los personajes que aparecían en el cuadro. Así que yo creo que, bueno, pues esto Dalí también lo llevaba a cabo, o Dalí también lo hacía, ¿no? Lo hacía. Vamos a intentar ver, como os digo, algunos de los elementos, tanto en el dibujo preparatorio como en el cuadro original, que yo creo que son interesantes o que pueden llamar la atención o que nosotros podríamos analizar. Fijaros en primer lugar en esta figura que tenemos aquí, que sería una cabeza, como veis, una cabeza que tiene la mitad del cuerpo metido dentro de la tierra, la otra mitad fuera, y del cual pues podemos notar algunas de las venas, arterias, lo podéis ver por aquí, los ojos cerrados, como si estuviera muerto, vamos a decirlo así, porque tiene que ver con este tema. Esta cabeza que nosotros vemos aquí tiene que ver con la cabeza de Federico García Lorca, uno de los grandes amigos de Salvador Dalí, que él había conocido en la residencia de estudiantes. ¿Y por qué lo representa de esta manera? Bueno, pues no será la primera vez que lo hace, ¿vale? Conservamos, fijaros, aquí tenemos un detalle de la cabeza y tenemos un cuadro que Dalí pintó un año antes, en el año 1926-27, que también incluye la misma cabeza que nosotros tenemos aquí, que es la cabeza de Federico García Lorca. En ese momento, Federico García Lorca y Dalí tienen una relación, ¿sabéis? Y esa relación pues se nota perfectamente, por ejemplo, tanto en que Dalí representa a Lorca en sus cuadros, como, por ejemplo, fijaros en la sombra que proyecta esta cabeza de Federico García Lorca, porque la sombra es la cabeza de Dalí, como si los dos estuvieran unidos, ¿no? Como si estuvieran juntos, muy juntos. Este cuadro, esta naturaleza muerta al claro de luna, lo pintó Dalí poco tiempo después de haber visitado el estudio donde estaba trabajando Pablo Picasso. Él lo visitó en París, visitó el estudio y Picasso estaba en una fase así en la cual estaba representando este tipo de esculturas, si queréis, esculturas clásicas, muy masivas, y entonces, bueno, eso le influye a Dalí a la hora de pintar y bueno, pues en este cuadro, que es un cuadro cubista, en realidad, esta naturaleza muerta al claro de luna, porque veis que tiene solamente 2 dimensiones, no tiene 3 dimensiones, y luego pues aparecen diferentes elementos encima de una mesa, esta guitarra o la cabeza del propio Federico García Lorca. Bueno, esta cabeza de Lorca, como veis, tiene los ojos cerrados, ¿no? Los ojos cerrados porque fijaros en esta fotografía. Esta es una fotografía de Federico García Lorca haciéndose el muerto en la playa de Cadaqués. Y entonces este es un juego, ¿no?, que hacía Lorca con sus amigos en la residencia de estudiantes y en otros lugares, como podemos ver. Y en este juego lo que hacía Lorca era hacerse el muerto. Hacerse el muerto delante de personas que no conocían el juego, de manera que él lo hacía tan bien. Sabéis que esas personas parecían preocupadas, ¿no?, porque no se notaba ni su respiración siquiera, y entonces realmente pensaban que estaba muerto. Entonces, cuando las personas ya estaban al límite, digamos, del pánico, pues Federico García Lorca se levantaba y, bueno, pues veían que no le había pasado nada, ¿no? Este juego, como os digo, lo hizo bastantes veces. Aquí tenemos una fotografía tomada por la hermana
de Salvador Dalí en la playa de Cadaqués, donde pasaron un periodo de vacaciones juntos, Lorca y Dalí. Bueno, y entonces fijaros la posición, los ojos cerrados, es un poco exactamente lo mismo que nosotros estamos comentando en esta obra. Así que bueno, yo creo que hay una clara conexión, ¿no?, entre uno y el otro. Volvemos al cuadro original, en este caso, porque aquí tendríamos la cabeza de Federico García Lorca, aquí podréis verla, ¿no?, con su sombra proyectada, y también tenemos otra cabeza, que es la cabeza del propio Dalí. Nosotros veíamos cómo estaban juntas en el otro cuadro, pero en este cuadro pues podéis apreciar que ya están separadas. Esta cabeza de Dalí también va a aparecer en diferentes obras o en diferentes cuadros. De hecho, cuando ellos rompen, digamos, su relación, a partir del año 1927, la cabeza de Lorca pues prácticamente desaparece y será la cabeza del propio Dalí la que aparece en distintos cuadros. Tened en cuenta que Dalí coge un tema, lo repite en varias obras y después lo abandona, ¿no? Así que bueno, aquí tendríamos la cabeza de Dalí, que por poner un ejemplo, también podemos ver en obras del año 1929, en situación similar, digamos, y con diferentes referencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la cabeza del propio Dalí, lo veis con los ojos cerrados, la nariz grande, un saltamontes, aquí diferentes figuras, e imaginando escenas, en muchos casos escenas de contenido sexual, ¿no? Y en el Gran Masturbador, pues exactamente igual, la cabeza que nosotros tenemos aquí, con el ojo cerrado, es la cabeza de Salvador Dalí, y como veis pues está imaginando escenas de contenido de tipo sexual que aparecerían en la parte derecha del cuadro, ¿vale? Así que esta cabeza que nosotros tenemos aquí pues representa la cabeza de Dalí, que podemos observar en otras obras del año 29. Yo creo que la última vez que él utiliza la cabeza sería en el año 31, donde en uno de sus cuadros más famosos, que es La persistencia de la memoria, y después a partir de ese cuadro pues ya se dedica a otro tipo de cosas, o se va a dedicar a otro tipo de cosas, ¿no? Bien, si nosotros volvemos otra vez al cuadro original, quería yo llamar la atención sobre el burro en descomposición que tenemos aquí, o este otro animal, este otro burro que aparece ahí con los huesos que podéis ver que se aprecian, diferentes tipos de insectos, moscas, mosquitos, tenemos de todo, ¿no? Ahí. Entonces, yo quería llamar la atención de esto porque Dalí, digamos que tiene mucho miedo, ¿sabéis? Él cuando era niño tiene un trauma porque tenía un murciélago que estaba metido en una especie de bote, y este murciélago pues había muerto, ¿no? Y entonces cuando él abrió el bote se encontró que estaba todo lleno de hormigas, diferentes tipos de insectos, bichos que se lo estaban comiendo. Algo parecido le pasa con un erizo también, y entonces esto le traumatiza, y él piensa además que el tema de la descomposición es algo que bueno, pues está presente incluso a lo largo de su vida, ¿sabéis? Y yo creo que le afecta mucho, sobre todo en su pubertad. Cuando tiene 15 años está descubriendo su sexualidad. Su propio padre le dejaba o le dejó un libro con imágenes de enfermedades venéreas, sabéis, en diferentes encima de un piano. Vamos, tenía el libro, entonces él lo puede ver. Y bueno, pues digamos que eso le traumatizó mucho más. Yo creo que esto le inhibe completamente para tener cualquier contacto de tipo sexual. Él piensa que cuando tienes un contacto de tipo sexual, pues o sea, se causa una herida o se produce una herida, ¿no? Así que bueno, yo creo que por ahí deberíamos ver un poco este tema de los animales en descomposición, en este caso el burro, ¿no? Tenía yo aquí varias escenas de la película Un perro andaluz que habían rodado, como sabéis, Luis Buñuel y Salvador Dalí en el año 1929, en las cuales pues él vuelve a insistir con el tema encima de un piano, además, tener en cuenta la referencia a su padre. Tenemos la figura de este burro que se encontraba en descomposición. Para tener esta idea, lo que habían hecho era pintar con miel toda esta zona, y si vemos la película parece que esa miel se está moviendo, se está cayendo, ¿no? Como si el burro se estuviera descomponiendo de verdad, ¿no? Otra escena de la película, por ejemplo, pues nos muestra una figura humana, concretamente de este hombre, que tiene un hormiguero en sus manos, como veis. Aquí muy exagerado, en otros momentos de la película el hormiguero tiene muchas menos hormigas que las que aparecen aquí. Y por último tengo esta fotografía porque me parece interesante, este hombre que durante la película está tocando a una mujer, ¿sabéis? Fijaros, le sale sangre por la boca, ¿no? Con esa idea que decimos de que
cualquier contacto de tipo sexual pues produce una herida y en este caso una descomposición, ¿no? Que sería un poco lo que tenemos en las figuras de estos animales o de esos burros que aparecen ahí, ¿no? Por último, me gustaría llamar la atención también sobre otras dos cosas. En primer lugar, sobre el cuerpo de la mujer, con esa forma escultural que decimos quizás influida por la visita a Picasso que hace Salvador Dalí. Veis con la cabeza cortada, sin cabeza, sin uno de sus brazos o sin sus manos y echando sangre sobre lo que parece una especie de, no sé, vamos a decir, recipiente, ¿no? Para albergarlo. Y también algunas referencias de tipo sexual que nosotros podremos ver en diferentes obras, sobre todo entre los años 1927 y 1929. Veis estas figuras que parecen como los pechos de una mujer y que vemos en muchas otras obras, ¿no? Yo he traído esta, Cenicitas, que es del año 28, donde observamos, fijaros, la cabeza de Federico García Lorca, aquí, la cabeza de Dalí, que estaría aquí, y después el burro en descomposición, que también aparece, y luego tenemos referencias a estos pechos que aparecen por esta zona. ¿Veis algún detalle aquí en la zona de estos pechos, que sería esta parte de aquí? Los pechos también representados sobre la cabeza del propio Salvador Dalí, que tenemos aquí, o referencias a órganos sexuales masculinos aquí, o femeninos, ¿no? Bueno, este tipo de referencias sexuales pues aparecen normalmente en las obras de Dalí de esta época, como digo, y no la primera, digamos, el primer cuadro surrealista, pues no está exento de ellas, ¿no? Vale, yo creo que hasta aquí pues algunas de las referencias que nosotros podemos tener de la obra de Dalí. Como veis, yo creo que si conocéis alguna más, pues sería interesante que me lo dijerais o que me lo mandarais, o si os parece muy escandaloso también, o qué os parece Dalí, porque a veces Dalí es un poco complicado interpretar algunas de esas obras, ¿no? Bueno, como siempre, os animo a darle al like, por favor, porque nos ayuda mucho, a compartir el contenido, que yo creo que puede ser interesante para cualquier persona que le gusta la historia del arte, y a los que llegáis por primera vez a suscribiros al canal, ¿no? Porque tenemos una actividad constante y yo creo que puede ser interesante seguir cada una de las cosas relacionadas con lo que hablamos aquí, bien sea de arquitectura, escultura, pintura. Muy bien, pues nada más, gente, hasta el próximo vídeo, nos vemos muy pronto, hasta luego.